Otro de los temas, digamos, controversiales o cuestionados por muchos de los hermanos separados, no todos, pero una gran mayoría, es el tema de que si Jesús tuvo o no hermanos. Empecemos por las coincidencias. Tanto católicos como no católicos coincidimos en que Jesús sí tuvo hermanos. La diferencia es que los católicos afirmamos, creemos, aceptamos y sostenemos que Jesús no tuvo hermanos en la carne. Jesús no tuvo hermanos de sangre. Sí, hermanos espirituales, tuvo hermanos en la fe. Sin embargo, muchos hermanos separados, tal vez por desconocimiento o por no investigar un poco más, afirman que efectivamente Jesús tuvo hermanos y hermanas en la carne, en la sangre. Es decir, que María y José tuvieron más hijos y que estos fueron los hermanos de Jesús que se mencionan en los relatos bíblicos. Pero, una vez más, la iglesia está en la verdad y va desgranando parte por parte cada una de estas cuestiones que ponen a la iglesia a los hermanos separados. Para entender la significancia del término hermanos en la Biblia, tenemos necesariamente que conocer la cultura judía. Tenemos que saber qué significaba, qué quería decir esa palabra hermanos y hermanas. ¿A qué se referían? Eso, por un lado. Por otro lado, y seamos tajantes en esto, la Biblia nunca habla de los hijos de María. Nunca, nunca en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se habla de los hijos de María. Se habla de el hijo de María. Podemos ir a Marcos 6:3. La gente de Nazaret, cuando se refieren a Jesús. Me permito mencionar cuando dice que hablan de Jesús y se refieren a él como el hijo de María. No dicen un hijo de María, que hubiera sido muy distinto, porque si hubieran dicho un hijo de María, ahí se entendería que ella tuviera más hijos y bueno, este es uno de los hijos de María, pero no. Marcos 6:3 dice el hijo de María. Cuando Jesús se perdió en Jerusalén siendo niño a la edad de 12 años, hacen referencia a un solo hijo. Es decir, en ninguna parte de la escritura encontramos que se diga que había otros hijos de ese matrimonio. Sí, constantemente se habla de que había hermanos. A ver, la cultura de los judíos. Como sabemos, era una cultura bastante patriarcal, por así decirlo, donde el hermano mayor era el que tenía la autoridad por sobre el resto de sus hermanos. Ser el primer hijo o ser el hermano mayor tenía una importancia relevante, pero relevante, que hoy en día no se ve. Tanto era así que los hermanos menores no tenían autorización para aconsejar a sus hermanos mayores. Eso estaba prohibido. El primogénito, el primer hijo, el hijo mayor, es quien tenía siempre la palabra, es el que tenía que aconsejar al resto de sus hermanos. No estaba permitido al judío o entre los judíos que los hermanos menores le dieran un consejo al hermano mayor. Si nos vamos a Juan
capítulo 7, versículo 3 y 4, vemos que Jesús está predicando entre su gente, entre su pueblo. Esa ocasión en la que él dijo en otros textos de que nadie es profeta en su pueblo. Incluso los de su casa pensaban que estaba loco. Y la gente del pueblo decía, ¿quién es este? Este es el carpintero. ¿Acaso no le conocemos? ¿Acaso no es María su madre? ¿Y no son fulano, fulano, fulano sus hermanos? Y después dice, o sea, la gente de su casa, los de su familia, le aconsejaron que se fuera a Judea. Sus hermanos le aconsejaron que se fuera a Judea. Y hay que atender bien en esta parte. ¿Quiénes le aconsejaron? Dice, sus hermanos. Pero si le aconsejaban, entonces, ¿esto quisiera decir que eran sus hermanos mayores? No, eran sus primos, sobrinos, parientes, pero no eran los hijos de María y José. No eran hermanos carnales, porque la Biblia dice claramente que María tuvo a su primogénito en Belén. Es decir, Jesús fue el primogénito de María. No tenía hermanos mayores. María no tuvo otros hijos antes de Jesús. ¿Se entiende? Perfectamente. Entonces, si él es el mayor, no tiene otros hermanos de carne que hayan nacido ante él que le pudieran aconsejar. Entonces, quienes le aconsejaron, obviamente, eran sus parientes. Pero el idioma que hablaba Cristo, el judío arameo, englobaba todo. Ponían una misma canasta a primos, sobrinos y tíos con la palabra hermanos. Entonces estos hermanos que le dijeron a Jesús, mira, andate a Judea, vos estás loco, venía acá a hacer milagros. No eran sus hermanos carnales, eran sus parientes. Tenemos referencias en el Antiguo Testamento, donde Abraham le dice a Lot, tú eres mi hermano. Y sabemos perfectamente que Lot era el sobrino de Abraham. Pero él le dice, tú eres mi hermano. No nos vamos a pelear por el ganado. No nos vamos a pelear por los rebaños. Somos hermanos. Otra referencia en la Biblia tenemos cuando Jacob le conoce a la que va a ser su esposa y después se va y le presenta a su padre. Resulta ser que el padre, el que sería el futuro suegro de Jacob, era hermano de la madre de Jacob, es decir, Labán. Labán era el tío de Jacob. Pero Jacob le dice a Labán, tú eres mi hermano. Y Labán le dice a Jacob, tú eres mi hermano. Así que yo no voy a dejar que trabajes gratis. Yo tengo que pagarte porque estás cuidando mi ganado. Vos sos mi hermano. Entonces, Labán es el tío de Jacob, pero le dice hermano. Perfecto. En la Biblia tenemos muchísimas referencias demostrando que los hebreos utilizaban la palabra hermanos para referirse a sus parientes. Perfecto. Nuevamente, del Antiguo Testamento volvamos al Nuevo Testamento. Y vemos, a los hermanos separados les encanta mencionar esta parte donde dice, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3. Y ahí habla de los hermanos de Jesús. Y dice que los hermanos de Jesús son Santiago, José o Joset, Judas y Simón. Habla de los hermanos de Jesús, Santiago,
José, Judas y Simón. 4 varones, pero en ningún momento dice hijos de María. Para ver quién era este Santiago, tenemos que buscar todo el contexto de los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios vemos que hay 2 Santiagos mencionados como hermanos de Jesús. Uno de estos Santiagos era hijo de Zebedeo y era también discípulo y apóstol del Señor. Santiago apóstol, Santiago hermano de Juan. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, pero también la Biblia los presenta como hermanos del Señor, eran parientes. Pero también hay otro Santiago, Santiago, hijo de Alfeo. Alfeo, también llamado Cleofas, hijo de Alfeo. Es decir, la Biblia habla de Santiago como hermano del Señor. No nos dice cuál de estos Santiagos, pero dice que era Santiago, apóstol y hermano del Señor. Un Santiago era hijo de Zebedeo. El otro Santiago era hijo de Alfeo, o también llamado Cleofas. Bueno, hermano de Jesús, Santiago. Ya vimos que por descarte este Santiago es un pariente, no un hijo de María. Es hermano de Jesús por parentesco, pero no como hijo de José y María. El otro, José. José era hermano de Santiago, hijo de Alfeo. Después viene Judas. Tenemos 2 Judas. Tenemos Judas Iscariote, que es el que entregó al Señor, y tenemos Judas Tadeo, quien dice hermano del Señor. Perfecto. Vamos a Judas, al libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, donde este Judas Tadeo se presenta y dice: yo, Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. Es decir, en otras partes menciona que Judas es hermano del Señor, hermano de Jesús. Y este Judas se presenta en su propio libro como servidor de Jesús, es decir, un apóstol, discípulo, pero también hermano de Santiago. Y creo que ya vimos que ninguno de los Santiagos era hermano carnal de Cristo. Uno era hijo de Alfeo, otro era hijo de Zebedeo. Es decir, Santiago, hijo de Alfeo, Santiago, hijo de Zebedeo, José, hijo de Alfeo, Judas, hijo de Alfeo, y finalmente tenemos a Simón. Recuerden que estamos en Marcos capítulo 6, versículo 3, donde habla de 4 varones que son hermanos de Jesús, pero en realidad son parientes. Santiago, descartado. José, descartado. Judas, descartado. Finalmente mencionan a Simón. Y vemos en la lista de los 12 apóstoles, en Mateo 10, tenemos a 2 varones o 2 muchachos, discípulos con el nombre de Simón. Tenemos a Simón Pedro, que ya sabemos que no era el hermano del Señor, ni siquiera pariente, ¿verdad? Simón Pedro, Cefas. Y está el otro, Simón el cananeo. 2 Simón. Uno es Simón Pedro y el otro es Simón el cananeo. ¿Qué quiere decir eso? Que era de Caná, de la región de Caná. Y Jesús era de Nazaret. Es decir, ni siquiera eran de la misma región, del mismo lugar. O sea, tampoco se dice que sea hijo de José o María. Esto es un poco más extenso. Todo tiene su explicación. Acá hicimos un repaso, un esbozo, nada más que para demostrar que estos nombres mencionados y que a los hermanos separados les encanta decir, estos son los hermanos de Jesús: Santiago,
José, Judas y Simón, los hermanos del Señor. Hermanos, sí, parientes, primos, pero ninguno de ellos es mencionado como hijo de María o como hijo de José. Pero tenemos más. Y vamos a la cruz. ¿Quiénes estaban en la cruz? A ver, estaba María, la madre de Jesús. Estaba María, la esposa de Cleofas o Alfeo. Cleofas y Alfeo eran la misma persona, así como Pedro y Simón eran la misma persona. María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y se dice, María la madre de Jesús. Estaba María la madre de Jesús, estaba María la esposa de Cleofas. Cleofas, que era el padre de ¿quién? De Santiago y de José. De Santiago y de José. Después estaba, dice, la esposa de Zebedeo. Zebedeo, que era el padre de Santiago y de José y de Juan. De repente este relato puede ser un poco extenso o tal vez pudiera marear a alguien, pero es cuestión de agarrar y mirar punto por punto para ver y cotejar que ninguna de las personas mencionadas acá con nombre efectivamente era el hermano de sangre de Cristo. Eran hermanos de parentesco. Perfecto. Ahora volvamos nuevamente a lo que era la cultura judía. Bien sabemos que en esa cultura la mujer y los niños no valían nada en la sociedad. No existían los derechos humanos. Y una mujer, para valer algo, o le tenía que tener a su esposo o a su hijo. Si una mujer quedaba viuda, quedaba sola. Pero si le tenía a su hijo, se quedaba con el hijo. Entonces, si de verdad fuera cierto que María tuvo más hijos, como afirman los hermanos separados, cosa que no es cierto, no tuvo más hijos, no se menciona a otros hijos de María, pero si María hubiera tenido hijos, entonces, ¿por qué es que Jesús, estando en la cruz, en el último momento de su vida, donde está haciendo, digamos, su testamento, porque Él está ahí y la palabra de un hombre valía, y en ese momento Él deja su testamento, Él deja todo lo que posee, todo lo que Él tenía eran sus hermanos, sus amigos, su madre, y deja a su madre, a Juan, y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Se refiere a Juan, el hijo de Zebedeo. Hijo, he ahí a tu madre. Es decir, y desde esa hora Juan la recibió en su casa. Quiere decir que María no tenía a nadie. Jesús murió y ella quedó sola. En ese tiempo ella estaba viuda. Si hubiera tenido más hijos, o tan solo uno más, Jesucristo no iba a estar dejando a su madre a un extraño, pero la dejó a su discípulo amado. Y al hacer eso, al dejar a María en la casa de Juan, le dejó como su madre. Mira, yo me voy, pero te dejo a mi madre. Y eso se extiende a nosotros. Nos dejó una madre. Entonces, otra referencia más de que María no tuvo otros hijos. Y sabemos que Jesús dijo en una parte cuando le dicen, Señor, afuera te esperan tu madre y tus hermanos y tus hermanas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanas? ¿Cuál fue la respuesta? Dijo, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, ese es mis hermanos y esa es mi hermano. O sea, mis hermanos, hermanas y mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi Padre.
Es decir, está hablando en un sentido espiritual. Ahora, ¿con esto él le despreció, le dejó de lado a María? No. ¿Quién fue la primera que hizo la voluntad del Padre? ¿Quién fue la que dijo, hágase en mí según su palabra? María. Entonces, mis queridos, una vez más vemos cómo la Iglesia tiene siempre las respuestas acerca de este dogma de fe, ¿verdad?, de la virginidad de María, y este dogma de fe de que María no tuvo otros hijos además de Jesús. Todo está en la Biblia. Si les sirve, pueden fijarse. A ver, vamos, Marcos, capítulo 6, versículo 3. El relato de los discípulos, Mateo 10, 24. Tenemos Juan 19, 25. Mateo 27, 56. Judas 1, 1. Juan 7, del 3 al 4. Podemos explicar de varias formas más esta afirmación de que María no tuvo otros hijos y de que los hermanos que Cristo tuvo son hermanos espirituales, pero de momento lo dejamos aquí. Obviamente, si hay dudas, si hay preguntas, están los comentarios y se darán las respuestas que correspondan. Sin problema, estamos para aclarar todas las dudas. No se queden con las dudas, no se queden con cuestionamientos. Duden, pregunten y la iglesia les va a responder. Ni siquiera yo, la iglesia, la palabra, está todo ahí. Así que un abrazo y que el Señor los bendiga.